Salve María, hermanos en Cristo, María y San José. Una alegría para mí presentarles hoy un santo, no, ¿qué digo yo? Un santo, un santazo que nosotros los colombianos tenemos por bendición de haber visto hacerse santo en nuestros suelos, más concretamente en la ciudad de Cartagena de Indias, ciudad turística. Si usted, hermano colombiano que me está viendo, o usted, hermano de otro país que me está viendo y ha venido o va a venir a Cartagena de Indias, si no pasa a saludar a San Pedro Claver, perdió su viaje. Lamento decirle. Es un santo que yo realmente no conozco un celo apostólico semejante. Y vamos a quedar admirados y sorprendidos y adoraremos a nuestro Señor por haber suscitado en España y luego en nuestras tierras colombianas un hombre de este calibre. Empezamos saludando a la reina y señora de este canal Filius Mariae, la Virgen María, diciendo juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Pedro Claver, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dije en la oración María Auxiliadora porque San Pedro Claver era muy devoto de Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos. De hecho, él celebró su primera misa en un altar mariano y él rezaba todas las noches sin falta todo el Santo Rosario, todos los misterios del Santo Rosario, él lo rezaba todas las noches. Tenía una piedad mariana impresionante. En las fiestas marianas él hacía unas celebraciones bastante grandes. Y bueno, vamos a hablar un momento de él y al final del video vamos a leer una carta que él escribió. Es bastante conmovedora, se los digo, pero es bellísimo. ¿Quién es San Pedro Claver? Un joven que siempre tuvo una inquietud religiosa, viene de Verdú, en España, y él entró a los jesuitas e hizo sus primeros votos a los 22 años. Y luego lo enviaron a Palma de Mallorca a cumplir con sus estudios. Era un hombre muy bueno en sus estudios, muy estudioso, tenía mucha aptitud para la academia. Y allí en Palma de Mallorca el portero es un santo canonizado, San Alonso Rodríguez, un hombre que fue casado, tuvo hijos, pero tenía dones místicos y unas gracias impresionantes, una espiritualidad muy alta. Tiene unos escritos muy grandes, San Alonso Rodríguez. Y San Pedro Claver y San Alonso Rodríguez se hicieron amigos y tenían el permiso de tener charlas espirituales durante 15 minutos todos los días. Imagínense ustedes lo que es un santo siendo el director espiritual de otro santo, ¿no? Ya ha pasado en la historia, ¿no? San Roberto del Armino y San Luis Gonzaga, San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio. Bueno, ahora tenemos a San Alonso Rodríguez siendo el director espiritual del joven San Pedro Claver. Y San Alonso Rodríguez tuvo una visión mística, como les digo, él era un místico. Tuvo una visión en la que subió a los cielos y vio muchos tronos y vio un trono vacío. Y un ángel le dijo, él le preguntó a un ángel, ¿para quién es ese trono? Y el ángel le dijo, está reservado para alguien que tú conoces y que convertirá muchas almas en las Américas. Y se refería justamente a San Pedro Claver. Entonces San Alonso Rodríguez le aconseja a San Pedro Claver irse a las Américas a evangelizar. Le dice, muchos van a traer tesoros, a conseguir fortuna, pero tú vas a ir a conseguir almas. Y él en efecto pide que le lleven allí, se hace jesuita, bueno, ya era jesuita, pero entra el noviciado, entran los jesuitas de acá de Colombia. Él llega primero a Bogotá, está en Bogotá un tiempo. De hecho, acá en la diócesis a la que yo pertenezco tienen un colegio que se llama San Pedro Claver, porque ahí hay un lugar donde él estuvo. Conservan esto como museo y queda justo al lado de la catedral, aquí en Bogotá. Y luego San Pedro Claver se iría para Tunja a estudiar un año allí y posteriormente se va a Cartagena a hacer apostolado con todos los
africanos que llegaban en los barcos, pero no solamente, claro, él es conocido como el esclavo de los esclavos para siempre. De hecho él lo firmó con su propia sangre, se hizo esclavo de los esclavos para siempre. Pero San Pedro Claver fue un apóstol en general, ¿no? También para los españoles, también para las familias acomodadas de Cartagena, pero principalmente su apostolado estaba todo, su celo apostólico iba principalmente enfocado a los negros que llegaban del África en condiciones de esclavitud. Y bien, entonces, de hecho, San Pedro Claver siempre encontró una fuente de espiritualidad, como siempre, en la Santa Eucaristía y en la piedad mariana. Y él hizo este voto personal, ¿no?, de ser esclavo de los esclavos. Lo cumplió hasta el último día de su vida. Y vamos a ver cómo él era tan capaz de ser un apóstol grande. Resulta que muchos de estos barcos, en esa época que se comerciaba con las personas de África, muchos de estos barcos, tristemente, es decir, con la gente que veía todo solamente con los ojos del dinero, como pasa muchas veces hoy en día, decían, bueno, si el barco viene con 100 personas, que se mueran 50 en el viaje y los otros 50 los alcanzo a vender bien, es un buen negocio para mí. Imagínense cómo era el pensamiento de estos traficantes de personas en esa época. Pues San Pedro Claver, ¿qué hacía? Él asistía primero a todos los que llegaban moribundos y luego se encargaba de evangelizar a los niños y a los demás que llegaban en el barco. Pero él, como es santo, él no solamente les ayudaba con las cosas de necesidades materiales, sino que les ayudaba principalmente a convertirse y a bautizarse. Él bautizó más de 300,000 personas, hermanos, la mayoría de ellos negros, esclavos, pero él los bautizó. Y San Pedro Claver, como hombre muy capaz, muy inteligente, además que era un hombre de mucho porte, un caballero, inspiraba mucho respeto en la sociedad cartaginense. De hecho, él tuvo muchas damas que le ayudaron mucho, con dinero, con fondos, con todo, así como tuvo muchos detractores, como se podrán imaginar. Ya hablaremos de ello. Entonces, San Pedro Claver se dedicó a este apostolado. Vamos a ver un ejemplo. Llegaba desde su habitación, él tenía una habitación que era arriba en un piso alto. De hecho se conserva esta habitación allí en Cartagena, y él veía una embarcación llegar a lo lejos y él sabía que venía llena de esclavos. ¿Y saben qué decía San Pedro Claver cuando veía a la barca venir llena de esclavos? Decía San Pedro Claver: uy, llegó Cristo, voy a ayudarlo. Ese era el amor que él tenía por convertir a las almas. Él se buscó intérpretes que le ayudaban con todos los idiomas de los que llegaban de los distintos países de África. De hecho, en un momento dado, uno de sus intérpretes más queridos que lo acompañó daba testimonio de la santidad de este hombre, como por ejemplo el manto que él usaba. San Pedro Claver se lo prestaba a los negros que llegaban muy tullidos del frío, él se los prestaba, y dice su intérprete que en una ocasión tuvo que lavar el manto 7 veces, de tantas veces que lo prestó a tantas personas, y luego el mismo San Pedro Claver se lo ponía. Y cuando él sentía repulsión por alguna de las llagas de las personas que llegaban heridas, él las besaba para quitarse esa repulsión, besaba sus llagas. Les decía, entraba así que en éxtasis y les decía: mi Cristo, ¿no?, a los esclavos. Y él le consiguió estos intérpretes, y muchas veces su comunidad tuvo que comprar a los intérpretes, porque las personas que estaban en contra del apostolado que hacía San Pedro Claver, sobre todo personas de sociedad, le querían quitar a los intérpretes.
Entonces incluso tuvieron que comprarlos. Imagínense que los jesuitas y toda la comunidad eclesial estaba en contra de la compra y venta de personas, pero en algunas ocasiones se vieron en la necesidad de hacer esto. Cuando venían algunos ya muy moribundos, es decir, ya a punto de morir realmente, él se ingenió una forma de evangelizarlos, y es que él creó una pintura, la mandó a hacer, y en la pintura había un crucifijo, y del crucifijo salía la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y en la pintura estaban los negros que se bañaban en la sangre de nuestro Señor, arriba en el cielo, gozando, hermosos, radiantes, preciosos, brillantes. De hecho, acá en la imagen estoy mostrando una imagen, más o menos, que un cuadro famoso de él, donde él hace esta apostolado, y les mostraba entonces esto para convencerlos así de que se bautizaran, ¿no? Y entonces él les hacía una breve preguntas y respuestas: ¿crees en Dios? ¿Crees en la Trinidad? ¿Crees en Jesús? En la intercesión de María. Sí, los bautizaba, y así se morían. ¿Ustedes se imaginan cuántas almas ayudó a él al llegar al cielo? Porque una persona que se bautiza en ese momento no tiene ningún pecado, y si es un moribundo y lo bautizan, ya prácticamente va directamente al cielo, porque él tenía claro que lo importante no era la ayuda del cuerpo, que sí era importante, pero que lo más importante era el alma, como un santo que es. Al punto de que cuando veía un barco venir decía, le digo, Cristo, voy a ayudarlo, ¿no? Entonces él hizo esto con muchas personas que ya estaban moribundos. Cuando eran ya niños o personas que estaban sanas, él les daba toda una catequesis, les explicaba los sacramentos, los misterios, la Santísima Trinidad, la Virgen María, rezaba el rosario con ellos, etcétera, y luego los bautizaba. Como les digo, hay registros de que bautizó más de 300,000 personas. San Pedro Claver. Él iba y los visitaba a los sitios donde estaban los enfermos, los leprosos, no solamente los negros, sino en general el leprosario, y les llevaba fiestas, en fiestas eclesiales, les llevaba comida. Él hacía mucha oración y mucha penitencia en las noches, pasaba horas y horas en los confesionarios, y siempre le daba prioridad a los negros, porque él decía, cualquier otro confesionario le da prioridad a los blancos, pues en mi confesionario se le da prioridad a los negros. Y por supuesto, como él empezó a gozar de una fama de santidad, muchas incluso mujeres de sociedad querían confesarse con él y tenían que aguardar en la fila el último lugar, porque primero iban los negros. Él se enfrentó muchas veces a patrones que trataban mal a los esclavos, y los enfrentaba con autoridad. Claro, él siendo un hombre español, blanco, jesuita, sacerdote, etcétera, pues tenía una posición de autoridad que él utilizó muy bien para en defensa de los negros, que él tanto amó, y de quien fue esclavo. En una ocasión, de hecho, él se flagelaba en las noches a veces como penitencia, además de que muchas veces fue visto en éxtasis, levitando o teniendo momentos de éxtasis como los santos. En una ocasión él escuchó que había una fiesta bastante inmoral entre los mismos negros, y así como los amó, así como los cuidó, los defendió y fue su esclavo, a esos que estaban en esa fiesta inmoral, él con el látigo con el que él se flagelaba, les derrumbó la fiesta y los regañaba fuertemente, y los invitaba a que hicieran penitencia y se arrepintieran de sus pecados. Él se aprendió muchas palabras y oraciones en todas las lenguas de los africanos que llegaban a Cartagena. Él se las aprendió y les hacía decir el acto de contrición, por ejemplo. Fue muy calumniado en una época. Él tuvo el don de discernimiento de los espíritus, y lo calumniaron con todo tipo de calumnias: que robaba dinero, que era alcohólico, que tenía negocios ilícitos, bueno, de todo tipo de calumnias, incluso entre sus propios hermanos de los jesuitas, tristemente. Pero asimismo muchos también lo defendieron. El padre general al principio lo defendió, y bueno, tristemente él tuvo que soportar esto, pero nunca se defendió, sino solamente con sus obras y sus acciones. Él vivía constantemente en un servicio y en una vida de amor a nuestro Señor y a la Virgen Santísima.
Él tiene esta famosa anécdota de una niña que llevaba una canasta de huevos porque su señora, la matrona, la había enviado a que los comprara, y cuando venía con la canasta de huevos se tropezó y se rompieron. La niña lloraba copiosamente por la pérdida, la rotura de los huevos, porque sabía que la iban a regañar muy fuertemente, y San Pedro Claver le dice: no llores, recoge los huevos. Y ella los empezó a recoger, y de a uno, de a dos, y cuando los recogía se componían los huevos y se hacían buenos, hasta que de nuevo compuso toda la canasta de huevos. Así viven los santos, hermanos. A los santos no les sorprenden estos milagros, no porque sean ellos los que operan los milagros, sino porque se vuelven un canal de gracia y de bendición tan grande entre Dios y los hombres, que Dios actúa en ellos y a través de ellos de una forma impresionante. Y así serán los santos, hermanos, de los últimos tiempos. Vivirán constantemente en milagro tras milagro, en mística tras mística. Y bueno, después de todo este apostolado, y ahorita vamos a leer en esa carta que les digo que él escribió muchas cartas, pero la que vamos a leer es bastante especial, y como les digo, muy sentimental. Él cayó muy enfermo después de que se fue a una misión a una parte selvática, y cayó en una enfermedad que lo dejó prácticamente paralizado, y en las manos tenía temblor. Pero él celebraba la misa todos los días, y cuando él iba a celebrar la misa estaba perfectamente bien, terminaba la misa y se enfermaba de nuevo. Al día siguiente lo mismo. Y a él le asignaron un esclavo para que lo cuidara, y el esclavo lo trató pésimo, malísimo. Lo trató malísimo, incluso se le comía a veces la comida y lo dejaba sin cenar, sin comer, días sin comer, lo trataba mal. En fin, él sufrió 4 años San Pedro Claver, hermanos. Imagínense ustedes, 4 años en parálisis, y nunca se quejó. Esto se vino a saber ya en su proceso de canonización. Nunca se quejó. Y cuando ya finalmente él estaba al borde de la muerte y quedó inconsciente prácticamente, en esos 4 años que nunca nadie lo visitó, ahora sí vino toda la ciudad de Cartagena a verlo, pero ya estaba casi inconsciente. Él no supo en esta vida, pero sí en la otra. Él no supo en esta vida lo que fue ser consolado después de que él gastó toda su vida siendo esclavo de los esclavos. Y la gente lo empezó a venerar como un santo después de todos los milagros que él operó en vida. Ya después, incluso de su muerte, pues operó más milagros aún. Y bueno, pues su proceso de beatificación llegó a buen puerto con el Papa Pío IX, luego canonizado por el Papa León XIII, y sus restos se encuentran en la iglesia de San Pedro Claver en Cartagena de Indias, en el norte de Colombia. Vamos entonces a proceder con la lectura de la carta que él escribió, y terminamos con la oración a San Pedro Claver. Y escribe San Pedro Claver una epístola en la que la hizo el 31 de mayo de 1627, y dice: ayer 30 de mayo de este año, dice San Pedro Claver, de este año de 1627, día de la Santísima Trinidad, saltó en tierra un grandísimo navío de negros de los ríos. Fuimos allí cargados con 12 espuertas de naranjas, limones, bizcochuelos y otras cosas. Entramos en sus casas, que parecía otra Guinea. Fuimos rompiendo por en medio de la mucha gente hasta llegar a los enfermos, de que había una gran manada echados en el suelo, muy húmedo y anegadizo, por lo cual estaban terraplenado de agudos pedazos de tejas y ladrillos. Y esa era su cama, con estar en carnes y sin un hilo de ropa. Echamos manteos fuera y fuimos a traer de otra bodega tablas, y entablamos aquel lugar y trajimos en brazos los muy enfermos, rompiendo por entre los demás. Juntamos los enfermos en 2 ruedas, la una tomó mi compañero con el intérprete, y apartados de la otra que yo tomé. Entre ellos había 2 muriéndose, ya fríos y sin pulso. Tomamos una teja de brasas y puesta en medio de la rueda junto a los que estaban muriendo, y sacando varios olores de que llevábamos 2 bolsas llenas que se gastaron en esa ocasión, y les dimos un sahumerio, y poniéndoles encima de ellos nuestros mantos, que otra cosa ni la tienen encima, ni hay que perder el tiempo en pedirles a los amos.
cobraron calor y nuevos espíritus vitales, y el rostro muy alegre y los ojos abiertos y mirándonos. De esta manera les estuvimos hablando, no con lengua, sino con manos y con obras, que como vienen persuadidos de que se los traen para comérselos, hablarles de otra manera fue con provecho. Nos asentamos después y nos arrodillamos junto a ellos y les lavamos los rostros y los vientres con vino, y alegrándolos y acariciando mi compañero a los suyos y yo a los míos, les comenzamos a poner delante cuantos motivos naturales hay para alegrar a un enfermo. Hecho esto, entramos en el catecismo del Santo Bautismo y sus grandiosos efectos en el cuerpo y en el alma, y hechos capaces de ellos y respondiéndonos a las preguntas hechas sobre lo enseñado, pasamos al catecismo grande, uno remunerador, castigador, etc. Y luego les pedimos afectos de dolor y de aborrecimiento de sus pecados, y estando ya capaces les declaramos los misterios de la Santísima Trinidad, de la Encarnación y de la Pasión, y poniéndoles delante una imagen de Cristo Señor nuestro en la cruz, que se levanta de una pila bautismal y de sus sacratísimas llagas caen en ella arroyos de sangre, les rezamos en su lengua el acto de contrición. Oremos. Oh Dios, que fortaleciste en San Pedro Claver con admirable caridad y paciencia para ser esclavo de los esclavos, concédenos por su intercesión buscar lo que es de Jesucristo, amando a nuestros hermanos con obras y de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Pedro Claver ruega por nosotros. Salve María.